Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del miércoles 7 de agosto. Comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días con todos nuestros oyentes y televidentes. Y me permitirás, creo, comenzar nuestro programa expresando nuestro saludo a los hinchas del Club Perú Universitario, que hoy celebra 95 años de participación en la vida deportiva de nuestro país. Uno de los clubes más populares y más antiguos de nuestro país, que más títulos tiene, que más jugadores ha producido. No es el único, ya lo sé, pero que fue creado el año 24 por universitarios de la Universidad de San Marcos, poco después que el presidente de esa federación hubiese sido, ¿quién? Señor Jorge del Castillo. Ayala-Torre. Bueno, Raúl Ayala-Torre, y ahí estaba. El 23. ¿Y tú eres de la U, Fernando? Yo soy de la U. No suelo confesarlo porque tengo una vocación a la neutralidad, pero en este caso, dado que me preguntas tú, tengo que confesar que en mi casa mi hermano mayor era de la Alianza y yo de la U, y así teníamos diversión todos los domingos por las tardes. Y pleito asegurado. Bueno, saludos a los hinchas y conversaremos más adelante con los dirigentes actuales del club para ver cuál es su situación institucional y qué garantías dan de no decepcionar la ilusión de esos jóvenes y de esos niños. Dicho esto, pasamos a nuestros temas crudos, que son múltiples porque el día de ayer ha habido una actividad intensa, Patricia, tanto en el Congreso de la República como el Frente Social, pienso en Arequipa sobre todo, y también en el campo judicial, porque ha habido una audiencia importante relativa al señor Ollanta Humala y revelaciones nuevas venidas de Brasil que afectan a varios dirigentes políticos, también algunos abogados árbitros y algunos periodistas. Así es, recordemos que revelar el codinome es la manera como la Fiscalía está identificando a aquellas personas que aparecen en esta suerte como de planilla negra, ¿no es cierto?, con los nombres de los que han sido beneficiarios de estos aportes. Eso es lo que están haciendo, corroborando la información que tenían con esta documentación que es fundamental. Hemos invitado para eso al señor Jorge del Castillo, congresista del APRA, ex primer ministro, abogado, ex alcalde de Lima, para conversar sobre esos tres temas: el tema político e institucional, el tema social, particularmente Tía María, y el tema judicial. Comencemos con el tema político porque de él podemos esperar tener caminos de solución. Hemos leído el comunicado del APRA el día de ayer que expresa sus reservas frente al diálogo propuesto por el primer ministro respecto de la iniciativa presidencial, pero en vez de eso ustedes proponen una vasta concertación sobre la gobernabilidad en el Perú. Explíquenos, señor del Castillo, por qué no al diálogo en estas circunstancias con el primer ministro y qué es la alternativa que ustedes como APRA proponen. Sí, bueno, muchas gracias primero por la entrevista. Nosotros queremos plantear más bien un estadio superior a lo que se está planteando. Ahora son diálogos bilaterales. No sé en qué sentido se estarán concluyendo. Pero aquí lo que tenemos que tomar es un acuerdo de orden nacional que le dé gobernabilidad al país. Y este es un tema sumamente serio, porque podríamos llegar al escenario, por ejemplo, de que el Congreso no apruebe. Entonces, si no aprueba, no hay referéndum y no sé en qué derivará el tema. Más conflicto. Si aprueba a medias, seguirá el conflicto. Yo creo que hay que buscar un mecanismo, cualquier solución que haya, siempre dentro de la Constitución, pero conversada, consensuada. Yo creo que es posible, por supuesto que es posible. Ese ha sido el discurso de varios actores políticos que están en la misma línea. Lo que pasa es que hasta ahora no nos explican bien cuál es esa posibilidad, cuál es esa vía en la que están pensando y, por cierto, va a ser imposible que la planteen si no reciben al primer del solar. Es un poco contradictorio el hecho de querer tener una salida concertada, pero no querer conversar con el ministro. Pero la podemos plantear por Radioprograma del Perú. Esa es la idea. Es que nosotros no somos el gobierno. No, a Radioprogramas del Perú no. A través de Radioprogramas del Perú. Así nos aseguramos que llegue todo el país, empezando por el gobierno. Porque este es un tema importantísimo. En el año 2000 sí había una crisis de verdad.
No es la crisis inventada de hoy, es una crisis real, en condiciones tremendamente graves. Y formamos una mesa de diálogo. Y tratamos con el fujimorismo duro de la época, duro de verdad, no los de ahora, que son más tranquilos. Y llegamos a un acuerdo. La OEA nos ayudó, Jorge, es cierto. Usted mismo lo está señalando. Se sentaron a conversar. ¿Por qué no recibir a Salvador del Solar? Pero eso es lo que queremos, sentarnos a conversar, pero todos. No partido por partido. Porque ahí falta transparencia. Falta resultados. Nosotros nos hemos reunido 3 veces con el señor del Solar, en su propio despacho y en el nuestro. Resultados finales de esos tratos, 0 balas. Entonces, yo creo que el tema del país es mucho más serio, como para decir, fíjate, en una reunión bilateral, de repente no vamos a alcanzar. ¿Por qué cosa es lo que están queriendo? ¿Convencernos de que nosotros aceptemos lo que ellos han dicho? No sabrá hasta que no lo reciba. Si es que el señor del Solar se presentara y ese fuera su intento, se pueden parar todos de la mesa y decirle no gracias. ¿Y qué tal si el señor del Solar lo único que está haciendo es recogiendo todas las opiniones para la hora que se va a sentar a un diálogo con todos, más o menos sabe cuáles son las tendencias y qué cosa se puede ofrecer y qué cosa no? Nuestra posición es bien clara. Yo creo que el diálogo con todos es la fórmula que deberíamos alcanzar para encontrar una solución, que en este momento no la podemos vislumbrar. Pero cuando yo digo cualquier solución dentro de la Constitución tiene unas características que son bien importantes tener en cuenta. Entonces, ¿no encuentran nada contradictorio en plantear como vía de solución el diálogo y no quererse reunir con el gobierno, que es el actor principal de este caso, para dialogar? Pero no veo que haya una contradicción. Más bien estamos mejorando la opción de un diálogo más abierto, eso es lo que proponemos. A ver, el Congreso se ha caracterizado en este último tiempo que cada vez que tratan de llevar adelante una discusión, terminan agarrándose las mechas entre ustedes, olvídense del gobierno. La izquierda con la derecha se dicen vela verde. Eso es normal, en todas partes del mundo es así. Entonces, ¿por qué eso tenemos posiciones ideológicas distintas. Entonces, ¿cómo no me voy a agarrar de la mecha con los comunistas que quieren estatizar todo, por ejemplo? Agárrense las mechas todo lo que quieran. Además, pero no es de las mechas, es el debate ideológico. De acuerdo. Educado. Es que no es educado. Lo que hemos visto dista mucho de ser educado. No todos los apristas han sido educados tampoco. Usted jamás habrá escuchado de mí una palabra fuera de la educación y la ética. Absolutamente, no me atrevería a acusarlo de eso, pero no es pues usted lo más representativo en términos de comportamiento que hemos visto en el Congreso, desgraciadamente. O sea, sería bueno que hubiera más gente que se comportara como usted en el Pleno, pero eso no ocurre. Entonces pregunto, a la hora que ustedes juntan a todos, sí, lo que va a pasar es que se van a empezar a pelear unos contra otros y al final no necesariamente, está prejuzgando. Por lo pronto, vayamos a una pausa para que nos pruebe que también las reglas del tiempo las respeta acá. Y yo quisiera que nos diga usted si no teme en algunos momentos contradecir ese refrán de acuerdo al cual lo mejor es enemigo de lo bueno. Si estamos desperdiciando una vía en nombre de una que parece un poquito más difícil de realizar. Vamos a una pausa primero, señor Jorge del Castillo, y retomamos para que conteste a lo que le ha preguntado Patricia Ríos. El karate demanda mucha exigencia física. Entreno hasta 7 horas diarias, entonces sí necesito rehidratarme constantemente. Es por ello lo mejor para dar mi 100% en cada entrenamiento, exigiendo mi cuerpo al máximo. Espore, hidratante oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En los últimos 25 años se ha hablado mucho sobre lo orgullosos que estamos de nuestra identidad. Pero yo estoy seguro de que las mejores páginas de nuestra historia aún están por ser escritas. Y ellos serán sus autores. Llevamos 25 años acompañando a los peruanos, convencidos de que el futuro lo escribimos juntos hoy. Telefónica. RPP, confianza por todos los medios. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana.
Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte historias todo el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. ¿Qué suerte tiene de vivir en Perú? ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? RPP, confianza por todos los medios. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por R. Las 8:19 de la mañana estamos conversando con el congresista Jorge del Castillo del APRA, al cual hemos quedado en preguntarle sobre el tema político, sobre el tema social, tía María, y sobre el tema judicial por las revelaciones que hemos tenido ayer de políticos nacionales y también de un gobernador regional, hay que precisarlo. Respecto del tema político, usted dice que creen en el diálogo, pero no un diálogo de cada partido separado con el primer ministro, sino una concertación nacional, global, con caras a la gobernabilidad del país. Por buscar algo máximo, ¿no están ustedes petardeando algo concreto y posible? Es que esta bilateralidad se está dando exclusivamente por el tema de la idea del adelanto de elección. Nosotros planteamos que puede incluirse más temas, poniendo en la prioridad del Estado, que no está, evidentemente, los temas de la vida diaria de la gente, la seguridad ciudadana, el orden público y la economía, por hablar de 2 o 3 temas. Yo veo que el presidente Vizcarra se ha centrado sustancialmente y casi únicamente en el tema, primero fue la reforma política y ahora salta al adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que también tiene sus bemoles de orden constitucional, sin ninguna duda. Yo creo que si esto se sometiera a un examen de constitucionalidad no pasaría. Ya lo hemos sometido acá a varios y ninguno piensa como usted, ni siquiera el señor Quiroga, que en general ha defendido las posturas del Congreso. Perdón, el señor Quiroga... Dice que no hay ninguna objeción constitucional. No, yo le escuché bien la entrevista. No es inconstitucional que presente la propuesta. Lo que está mal es el contenido de la propuesta, que es distinto. Depende de cómo se haga la pregunta y cómo se haga la respuesta. Pero diversos profesores de Derecho Constitucional coinciden en que, por ejemplo, el adelanto de elección está abriendo las puertas a un desarreglo constitucional que el día de mañana se presenta alguien que dice, ¿y por qué no me amplían un año más porque yo soy muy buen presidente? Y lo sometemos a referéndum. Entonces, fíjense lo que caeríamos. Caeríamos en la alteración del periodo que está previsto en la Constitución para el presidente de la República y para los congresistas. Creo que todos los argumentos son atendibles y que efectivamente adelanto de elecciones no necesariamente, y tal vez ese es un argumento muy fuerte, mejorará la situación, porque no sabemos en qué nos vamos a meter ni qué tipo de congreso va a venir. La puede empeorar porque nos puede llevar un salto al vacío. Y en ese salto al vacío ya estamos viendo lo que están prevaleciendo acá. Y además porque no hay tiempo para que se reestructuren los partidos políticos de acuerdo a las nuevas reformas. En fin, hay una serie de argumentos de distintos actores que no incluso que no tienen que ver con partidos políticos,
políticos, ni siquiera, no sé, gente como Alberto Vergara, que es un politólogo bastante crítico. Le podría citar a muchísimas personas que dicen esto no debió hacerse así. Sin embargo, hoy día tenemos que, según la encuesta de Datum, el 78% de la población aprueba el adelanto de elecciones y la popularidad de Vizcarra se ha elevado al 60%. Si es que ustedes quieren que no haya adelanto de elecciones, que por cierto es una postura, hay que decirlo, porque hay que insistir en eso, válida. Y constitucional, constitucional. Por lo menos válida, el Congreso tiene derecho a no aprobar un adelanto de elecciones, está dentro de sus facultades. Van a tener que hacer algo bastante audaz para que la gente que quiere que se vayan todos, acepte una salida concertada. La pregunta es, ¿cuál es esa salida concertada? Y por salida concertada no me refiero a irse, me refiero a seguir todos juntos. ¿Cuáles son las condiciones para esa salida concertada? ¿Y cómo lo van a lograr si es que hemos llegado a este punto sin la posibilidad de dialogar y de ponerse de acuerdo? Habrá siempre alguna forma de sentar las bases de ese entendimiento. Y creo que un poco de esfuerzo se puede hacer y discurrir una conversación que nos lleve a una solución global del tema. Eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Estarían dispuestos a revisar su primera decisión de no reunirse con Del Solar para reunirse con él y después buscar una cosa más amplia? Quiero dejar constancia que no es un rechazo a la persona del señor Del Solar, ni nada que se le parezca. Es un rechazo al diálogo, ¿no? Pero no es un rechazo al diálogo, es elevar el nivel del diálogo. Eso es lo que nosotros queremos. Yo sé que de repente mi posición hoy, en este momento, y la de APRA, no es la más popular. Pero es los únicos que están proponiendo. Pero es la principista. Único sobre 12. Es la principista. Sobre eso no va a haber cambio. La que nos pegamos a la línea constitucional. Por eso decimos, cualquier solución es posible en el marco de la Constitución. Porque para eso se ha hecho una Constitución. No para romperla. Entonces, no me gusta este Congreso, rebajo el proceso. Si me gusta el Congreso, amplío mi periodo. No insisto en que los argumentos son atendibles. Pero todavía no entiendo y nadie me logra explicar cuál es el plan B. El gobierno no tiene plan B, pero el Congreso tampoco tiene plan B. O sea, todo el mundo se ha enfrascado en no queremos el plan A. No quieren el plan A. Construir el plan B, pues. A todo el mundo ya no quiero ser reiterativa, pero es imposible construir un plan B sin por lo menos sentarse a conversar, como lo han hecho ya otros partidos, con el Ejecutivo para ver, no nos gusta tu proyecto, vamos a buscar otro. ¿No? Bueno, creo que ya encontraremos el mecanismo de construir el plan B, que no existe evidentemente, pero hay que hacerlo. El plan A es, vamos a quebrar esto. Digo quebrar, pues cambiar las reglas de juego. Una pregunta, ¿es viable cambiar las reglas de juego a lo que están en vigencia? Eso no es una aplicación retroactiva, por ejemplo, ¿no? Yo sé que políticamente mucha gente puede decir, muy bien, aplaudo, y la calle me lo pide. La calle en Arequipa está pidiendo otra cosa. Ahora hablaremos de eso. Entonces, cuidado con eso de la calle. Cuando un hombre de Estado se somete a los dictados de la calle, entonces ya no es un hombre de Estado. Y a mí me los desoye tampoco. Y a mí me preocupa que se esté sembrando la confrontación, el odio y un estado de alteración en la calle, de verdad, que puede dar lugar a problemas sumamente graves, inclusive hasta de agresión o rechazo. ¿Por qué? Porque hay que aplaudir lo que dice la calle. Confrontación y odio ha habido de parte de la clase política que no ha sabido ponerse de acuerdo en nada y que o sea, la gente ha estado al tanto, Jorge, la gente ha visto, la gente ha observado el nivel de debate, el nivel de confrontación que se ha desarrollado dentro del Congreso, entre ustedes y entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí, ahora, bueno, eso es lo que yo insisto en un argumento que creo que me parece que están perdiendo de vista, como acaba de señalar Fernando, un jefe de Estado que hace todo porque la calle se lo pide se vuelve un populista, pero un político que desprecia el pedido de la calle y no busca cómo atender a las inquietudes, se convierte en un tirano. No, perdón, no es despreciar, estás usando mal el concepto. Lo que nosotros apreciamos es la constitucionalidad y lo que queremos hacerle es docencia a la ciudadanía de que si tenemos un marco constitucional debemos respetarlo, bueno, pero no acomodarlo a nuestra conveniencia personal. Cuando se compara la demanda popular con el pueblo que prefirió a Barrabás en vez de Cristo, cosa que algunos han hecho, creo que usted yo también lo he hecho. Hay desprecio, ¿no? Hay desprecio cuando se compara el pueblo peruano con quienes pidieron la muerte de Cristo y no la de Barrabás. Sí. Es una comparación. Y cuando digo que el pueblo peruano aplaudió el golpe del 5 de abril, no es desprecio, son hechos. O no lo aplaudió, quizás más que el porcentaje que señala ese periódico. Pero lo aplaudió, Jorge, porque lo que había habido antes
había, y ojo, responsable del APRA para empezar, una inflación que no lo ahogaba, un terrorismo que los mataba. La gente no está loca, repito. Tratan porque es curioso, cuando hay elecciones, el pueblo peruano es lo máximo, tú eres mi hermano, yo a ti te voy a querer, te regalo un tupper, voy a darte todo lo que me pides. Una vez que te elijo, por si acaso, tú no sabes lo que quieres. Vamos, Jorge. Ya, bueno. Hay una contradicción horrenda. Hay políticos que hacemos política sin ofrecer tupper, sin ofrecer corte de pelo ni platos de comida gratis. Pero ofreciendo cosas que tampoco les han dado. Hay políticos que lo que damos son ideas, lo que enseñamos son derechos, lo que enseñamos son tu forma de elevar tu nivel de vida y hacer justicia social. Eso es lo que hace un político de verdad. ¿Qué derecho ¿no? y qué...? Perdón, no me confundas, ¿no? Olvídame, pero no me confundas con aquellos que hacen esta política populista, ¿no? De regalar cosas, de obsequiar, de ofrecer el oro del moro. Por lo menos en el APRA nosotros hemos aprendido a llevar un proceso de desarrollo positivo para el Perú y su pueblo. A ver, ¿y cómo van a manejar? No solo, ¿qué opina de la aprobación de Vizcarra? Es aplastante. Sí, claro, la de Fujimori también era más aplastante en el año 92, recontra más alta. Bueno, señor del Castillo, no por eso nos tenemos que impresionar. Y la de Alan García en su primer gobierno era bajísima porque su gobierno fue un desastre. La gente responde a sus necesidades. Y también empezó aplastante, ¿no? Y se la creyó y cometió después otros errores. Eso le va a pasar al señor Vizcarra, que lamentablemente, en lugar de conducir con serenidad al pueblo peruano y en paz, está llevándolo a un choque y una confrontación social sumamente grave. Que en nombre de un diálogo global se oponen al diálogo concreto propuesto por el señor del Solar. Respecto a la crisis social en Arequipa, paro indefinido, bloqueo del puerto de Matarani, obstáculos a la actividad productiva y a la generación de empleo. ¿Y cuál es la posición del APRA? Bueno, nosotros estamos en contra de todo aquello que sea un desorden social, ¿no? Creo que hablando se entiende la gente, pero a la violencia, ¿no? Eso es un problema, porque esto ya significa el paro obligatorio, ¿no es cierto? Y si tú no paras, te rompo tu casa, te rompo tu carro, rompo las vitrinas de las tiendas de Arequipa. Yo no estoy de acuerdo con eso de ninguna manera. Creo que la inversión en su conjunto es un concepto que tiene que ser aceptado. Ayer Latorre decía, bienvenida a la inversión extranjera, lo importante es las condiciones en que viene. En este caso, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución solamente puede ser conversada y tratada, pero nos encontramos con una intransigencia. Pocos quieren diálogo algunos, más o menos como ustedes con el gobierno. ¿Hay diálogo o no en estas condiciones? Hablando se entiende la gente. Sí, pero a mi manera. No confunda las cosas. No estamos hablando de dos cosas distintas. Porque en este tema, la gente que propicia la violencia, por ejemplo, el señor Cáceres Jica, cuando era alcalde de Cayoma, muy bien que aceptaba la minería. Hay un montón de minas en Cayoma. Nunca se opuso, por lo menos nunca escuchamos. Entonces ahora viene y tomó otra posición. Es más, el vicepresidente, el vicegobernador ha dicho acá, ¿no?, que el señor estaba a favor de Tía María antes de la campaña y después cambió. Entonces, ¿por qué? Porque responden a este esquema de los que no quieren la inversión privada, de los que no quieren el desarrollo, los que se oponen. Entonces siempre ponen, usted puede escuchar a varios, sí, primero la consulta previa, después que hay que hacer un estudio de los terrenos. Al diálogo. Sí, no al diálogo, no me confunda, a la solución, que es distinto. Ponen obstáculos al desarrollo económico del Perú. A eso es a lo que me refiero. De acuerdo. Es un tema en el cual, Tía María, tiene que estudiarse, tiene que evaluarse, tiene que considerarse. Arequipa, el mayor ingreso de Arequipa proviene de la minería. Y el cobre en particular, sí. Hemos comprendido su punto de vista. El otro tema, robando tiempo, hemos tenido ayer revelaciones de apodos de Brasil. Hay naturalmente dirigentes políticos contenidos y algunos periodistas. Entre ellos uno del cual se dice que es miembro del APRA. ¿Usted lo conoce? Un funcionario, creo. Sí, lo conozco, pero ese es un joven, nunca ha tenido un puesto público de ninguna naturaleza, es un poeta, sí, claro, es un escribidor, es un hombre de la literatura. No le conozco, la verdad, ninguna vinculación. No ha tenido ningún puesto público de trascendencia. Fue candidato al Congreso. Sí, ¿no? Claro, pero eso no compromete al APRA en lo absoluto. No tiene mayor información sobre lo que hizo. Y espero que él, porque ese joven no tiene, que hasta donde yo conozco,
ninguna relación de ningún tipo. Además, él ha emitido una declaración, he leído, que no conoce a esta gente, que nunca ha recibido nada, rechazado absolutamente todo, debe tratarse de un error y de un error de paso, ¿no? Bueno. Pero eso no significa que estos temas no tengan que corroborarse en su momento para todos los que están ahí mencionados, ¿no? Muchas gracias, señor. Solamente déjame comentarle, hoy día a las 10 de la mañana, vamos con el presidente del Congreso, va a suscribir él la autógrafa de la ley de la ciberdefensa. Es un paso muy importante en legislación que el Congreso de la República ha hecho, con miras de viso de modernidad, sin duda, y hemos invitado obviamente a todos los que colaboraron con nosotros en la expedición de esta ley, sustancialmente miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por precisarnos eso, estaremos alertos y como todo daremos cuenta de eso acá en RPP. Que tenga muy buenos días, señor Jorge del Castillo. Veremos cuál sigue siendo la actitud del APRA frente a esta situación política difícil. Vamos a hacer una pausa y hablaremos específicamente sobre Tía María con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Pablo de la Flor. Los titulares llegan gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 169 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Decenas de agentes de seguridad que brindan servicios para los Juegos Panamericanos realizaron una protesta porque hasta el momento no reciben sus pagos. La manifestación se realiza en los exteriores del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo. Comerciantes y vecinos del distrito de San Juan de Miraflores exigen que culminen las obras en la avenida Los Héroes porque ponen en peligro a las personas y está originando un caos en el tránsito vehicular. Jorge Barata reveló que Odebrecht le entregó $500,000 a Susana Villarán y que el codinome Careca corresponde a la exalcaldesa de Lima. La bancada del Frente Amplio adelantó que presentará una moción de interpelación al ministro del Interior Carlos Morán por la represión policial en Arequipa por el paro indefinido contra Tía María. Hasta los 11 grados descenderá la temperatura en Lima Metropolitana entre este jueves y el domingo 11, informó Andrea Holguín, meteoróloga del CENAMI. Los titulares llegaron gracias a Caja Arequipa, más de 33 años impulsando el bienestar de los peruanos. Visítanos en nuestras más de 169 oficinas a nivel nacional. Saca tu crédito al toque para lo que necesites. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina
y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. ¿Estaría un pedido de confianza, un nuevo pedido de confianza? Es una posibilidad que no se descarta. Deben algo de responsabilidad de tener en esta crisis. Jaime, es que nosotros no hemos tenido la capacidad de tener un diálogo. ¿La señora Bartra debe presidir la Comisión de Constitución para usted? Bajo ningún punto de vista. Afortunadamente he estado en varias reuniones con Meche en estos 3 años y sabe perfectamente quiénes son los congresistas de Fuerza Popular. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Son las 8:39 y recibimos al señor Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Hay 2 temas paralelos. Uno es el de relación del Estado con el proyecto, puesto que el ministro Ismodes nos ha dicho que ahora la licencia concedida está siendo revisada en una instancia que no conocíamos, por lo menos yo, un Consejo Nacional de Minería, y luego hay el contexto social donde un gobernador, el de Arequipa, el señor Cáceres Licha, ha tomado el liderazgo de una oposición con aspectos ilegales, como bloqueo de carreteras, lo que ha llevado a que se paralice la actividad educativa, por ejemplo, las escuelas cerradas, y sobre todo el puerto de Matarani bloqueado, lo que penaliza todo lo que es traer mercaderías y exportar. Junto a esto, dificultades para el transporte vía tren. Señor Pablo de la Flor, ¿qué cosa está haciendo el Estado ante esta doble situación? Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Pati y Fernando, y déjame comenzar con lo segundo. Esta es una movilización violenta cuyas imágenes han resultado sumamente reveladoras los 2 últimos días, el caos que se instaló en la ciudad de Arequipa, con una presencia de las autoridades muy cuestionable, sobre todo el gobernador, que se ha puesto enfrente de esta turba, que literalmente está coaccionando, chantajeando y agrediendo a aquellos que decidieron no sumarse a este paro forzoso, que además tiene unas pérdidas enormes, casi 182,000 pequeños empresarios, emprendedores que no han podido desarrollar sus actividades, 14 millones de dólares en pérdidas cada día, producto de esta paralización en la ciudad de Arequipa, casi 900,000 litros de leche que no pueden llegar a las plantas procesadoras, que se están perdiendo, la leche no se puede refrigerar, y lo mismo con la producción de hortalizas, 500,000 toneladas
que se están perdiendo porque estas turbas han decidido bloquear de manera forzosa las vías y agredir a aquellos que decidieron no sumarse. Y lamentablemente, ¿quiénes son los que se han puesto enfrente de esta movilización? Pues aquellos que deberían estar bregando para generar bienestar para su región. El gobernador regional ha sido una figura vital en esta paralización. Lamentablemente eso ha ocurrido a pesar de que él tiene la responsabilidad de liderar el crecimiento de Arequipa. Apenas 27% de ejecución de su presupuesto a mitad de año. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, además con la paralización del transporte al puerto de Matarani, con unas pérdidas que son inmensas, no solo para Arequipa, sino para todo el país. Casi 400 millones de dólares perdidos por despachos que no se han podido realizar desde Matarani. Además de las pérdidas por interrupción de importaciones, la totalidad de los fertilizantes que se usan en Arequipa se despachan desde el puerto de Matarani. Lo mismo con el maíz que se usa en la industria apícola. Entonces, realmente estamos en una situación calamitosa que ojalá se pueda revertir en el transcurso de los próximos días. Entiendo que ha habido una reunión el día de ayer, el alcalde de Arequipa con algunos de los líderes de este movimiento y que se estaría discutiendo la posibilidad de suspender, ojalá en el más breve plazo, el paro, ¿no? Si hacemos un análisis de los proyectos mineros que han tenido esta resistencia tan fuerte y en la que la debilidad del Estado, y hay que decirlo también, normalmente este tipo de cosas se explotan cuando hay una larga lista de temas irresueltos, ¿no es cierto? La conclusión en casi todos los casos es que el proyecto no va. ¿Cuál es la perspectiva o cuál es la proyección que tiene la empresa privada sobre lo que está pasando? Porque desbloquear la vía con policías y con fuerzas armadas, que está bien, es lo que toca para restablecer la legalidad, no resuelve el problema. Pero ciertamente hay una coyuntura que amerita una respuesta de un Estado democrático que tiene unas armas para defenderse de situaciones extremas como esta. Entonces, más allá del tema de fondo, hay una coyuntura que amerita una respuesta distinta a la que está teniendo el Estado. Pero yendo a tu pregunta, Patricia, respecto al tema de fondo, ¿no? Pablo, me gustaría que especifiques eso, una respuesta distinta a la que está asumiendo el Estado. Bueno, mira, el paro se conocía, que el paro iba a ocurrir, las fechas estaban anunciadas y sin embargo no se tomaron las medidas de precaución para evitar la paralización del puerto de Matarani. El puerto es un activo crítico, neurálgico para el bienestar del país. De acuerdo, no se puede evitar que la gente proteste, pero no se le puede permitir que tome puntos esenciales para el desarrollo. No solo eso, sino bloquear vías. Son actos ilegales y el Estado peruano, que es un Estado democrático, tiene unas armas para defenderse de situaciones extremas y de elementos violentistas que, lejos de buscar el progreso de sus regiones, más bien lo que parecieran estar buscando pues es el caos, el desorden y el subdesarrollo. Pero volviendo al tema de tu pregunta, que es un tema medular en la discusión sobre el futuro de la minería, yo te diría que hay una precariedad institucional del Estado peruano que nos pasa factura en todo orden de cosas, ¿no? La persistencia de enormes brechas sociales, producto de la incapacidad del Estado para dar respuesta a necesidades y aspiraciones legítimas de la población, termina generando situaciones que se convierten en el caldo de cultivo para episodios de conflictividad como los que hemos vivido tanto recientemente en el caso de las Bambas, como también yo diría en el caso de Tía María. Entonces, creo que tenemos una situación en la que debemos preocuparnos de fortalecer las capacidades del Estado para lograr ejecutar presupuestos, porque paradójicamente el problema del Perú no es uno de falta de recursos, es uno de falta de capacidades. ¿Y cómo hacemos con la precariedad del Estado también para fiscalizar, para hacer contratos que sean beneficiosos tanto para la empresa privada como para el país, para, por ejemplo, una vez empezado el proyecto minero, no se empiecen a hacer adendas, cambios al estudio de impacto ambiental con los mecanismos inapropiados, como hemos visto que pasó en las Bambas? La fragilidad del Estado también está
en que no puede velar por el cumplimiento irrestricto de las condiciones en que fueron firmados muchos de los proyectos que se llevan adelante. Mira, ha habido una evolución institucional importante, interesante respecto de algunos organismos del Estado como la OEFA, que tiene un rol supervisor muy importante y que realiza una labor encomiable, que tiene unas capacidades técnicas profesionales, lo mismo que el SENACE, que es una institución que además es un referente internacional respecto de la revisión y evaluación de estudios de impacto ambiental. ¿Cómo explicamos, Pablo, que por ejemplo en el caso de las Bambas se cambiaron cosas básicas del estudio de impacto ambiental con mecanismos que no eran los apropiados? ¿Cómo explicamos que de las más de 150 observaciones que tiene el estudio de impacto ambiental de Southern, de Tía María, la OEFA no se haya encargado de levantarlos, si no se haya encargado el Ministerio de Energía y Minas? Pero Patricia, a ver, vayamos... la institucionalidad que también es importante de ese otro lado. Mira, yo entiendo que hay un problema de desconfianza instalado respecto de la labor supervisora del Estado, y creo que es un tema que debiera y podría abordarse en el contexto de la creación de un espacio de diálogo como el que se está proponiendo para Tía María. Hay instancias interesantes, por ejemplo, de supervisión o de monitoreo compartido, monitoreo comunitario, que han puesto en práctica varias empresas mineras, donde básicamente invitan a la población, que ciertamente mantiene una cuota alta de confianza. Entonces, esa es una vía que se puede utilizar, pero nuevamente aquí lo importante es, necesitamos encontrar algún mecanismo que nos permita restablecer el diálogo y a partir del diálogo reconstruir confianza. Pero vamos, que la empresa tenga mecanismos de diálogo con la comunidad, aplaudible, perfecto, maravilloso. Pero tanto la empresa como la comunidad son partes en conflicto, pueden llegar a acuerdos, pero el Estado tiene una función de fiscalización que no nos podemos cerrar los ojos. No la ha estado haciendo. Mira, al punto que ni siquiera se menciona la posibilidad del cambio de la ley de minería que está hecha para un contexto que ya no existe y todo el mundo salta hasta el techo. Pero, Patricia, o sea, un Estado a la medida de los mineros tampoco es algo que necesitamos. No, correcto, y tampoco es lo que están pidiendo las empresas. Lo que necesitamos es un entorno estable, un entorno facilitador de la inversión, con unas normas en materia socioambientales que son exigentes. Nosotros tenemos una normativa socioambiental bastante exigente y tenemos aquí empresas de clase mundial que están haciendo trabajos bastante encomiables respecto al manejo de estos temas. ¿Cuántas empresas mineras han pagado sus multas ambientales, por ejemplo? Todas las empresas pagan sus multas, todas las empresas mineras están sometidas a un régimen de supervisión bastante estricto. Entonces, no creo que tengamos un problema de falta de supervisión de la actividad minera. Lo que sí tenemos es un problema de desconfianza que tenemos que abordar. Ojalá que se pueda resolver. Quedamos a la espera de que se pronuncie ese consejo de minería al cual ha hecho referencia el ministro Ismodes, que tendrá que pronunciarse sobre el acuerdo que ya había sido concedido. Y lo más importante, Fernando, en esta coyuntura tenemos que abocarnos a resolver el problema en Arequipa. No podemos seguir con un paro de estas características con efectos tan negativos, ¿no? Muchísimas gracias, señor Pablo de la Flor. Recuerdo que usted es el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Hacemos una pausa y regresamos.